Y así tenemos nuestras 7 fichas simuladas dentro de un juego de Scrabble con la letra aleatoria y lógicamente su puntuación correspondiente. Pulsamos F9 y aquí tenemos diferentes valores para cada ficha. Vamos a hablar entonces de la simulación de un juego de letras Scrabble en Microsoft Excel. ¿De qué trata el juego de letras? Primero que todo, Scrabble es un juego de mesa donde se deben armar palabras a partir de un grupo de letras. Los jugadores ganan puntos al lograr armar palabras. Existen varias ediciones del juego, pero por lo general lo que encontramos fuera de Estados Unidos es un juego de mesa con 100 fichas compuesta por 98 letras y 2 fichas en blanco que juegan como comodines. Cada ficha tiene una puntuación, por lo tanto, al armar una palabra, obtenemos una puntuación total. Este es un ejemplo de una ficha donde encontramos por un lado la letra y una puntuación asignada. ¿Cómo vamos a desarrollar este juego en Microsoft Excel? Lo que vamos a proceder es a simular la letra aprovechando el código ASCII. Este código permite identificar los caracteres con un número. Por ejemplo, la letra A tiene una identificación, un número asignado que es 65. Una vez que tengamos la letra simulada, vamos a proceder a mostrar la puntuación de la letra ya con una tabla que está predefinida. Este es nuestro ejemplo donde a la izquierda tenemos dos tablas compuestas por el código ASCII y la letra, que puede ser o mayúscula o minúscula. Aquí podemos ver el número 65 que equivale a la letra A mayúscula, mientras que el número 97 equivale a la letra A minúscula. Este listado lo vamos a tener en cuenta a la hora de simular la letra. Por otro lado, tenemos a la derecha nuestra tabla con las puntuaciones definidas por el juego. Por lo tanto, la letra A vale un punto, la B 3, pero si nos vamos a las letras con mayor puntuación, encontraremos la Q y la Z, donde es menos probable encontrarla en una palabra. ¿Qué vamos a aprender en Microsoft Excel? Primero que todo, una nueva aplicación de simulación en Excel y vamos a repasar las funciones aleatorio.entre, carácter y buscar vertical. Empecemos. El primer paso para simular la ficha de Scrabble de forma aleatoria es aprender a simular las letras en mayúscula o en minúscula utilizando nuestro código ASCII. Lo primero que vamos a hacer es simular la mayúscula. Por eso tengo aquí una ficha que he combinado y centrado para hacer este ejercicio. El código ASCII representa entonces una letra que va desde la A a la Z con los números respectivos del 65 al 90. Voy a utilizar el aleatorio entre partiendo del número inferior 65, punto y coma o coma, dependiendo de su configuración, hasta el número superior 90. Aquí tengo un número aleatorio dentro de ese rango. Si yo pulso la tecla F9, se genera el número aleatorio. Si me dio 67, equivale a la C mayúscula. Pulsemos F9, 74 equivale a la J mayúscula. Existe una función en Microsoft Excel que se llama carácter, que lo que hace es transformar ese código numérico en el carácter correspondiente según el código ASCII. Vamos a escribir carácter y dejamos entre paréntesis el aleatorio entre. De esta forma tengo una función anidada. Y así voy a obtener la letra. Si me dio Z, equivale a que el aleatorio entre fue 90. Vamos a pulsar F9 o función F9. La letra O equivale entonces al número 79. Vamos a hacer lo mismo con las minúsculas. Sería así, aleatorio entre. Los valores de la minúscula, según el código ASCII, estarían entre el 97 y el 122. Y así tengo mi número. 97 equivale entonces a la A minúscula. Escribimos la función carácter. Dejamos entre paréntesis
aleatorio y así tengo la letra en minúscula simulada de forma aleatoria. Ahora que ya sabemos cómo simular la letra, vamos al segundo paso, que es ya obtener las fichas. Voy a obtener una casilla a la derecha dentro de 7 casillas que representan las 7 fichas que usualmente se reparten de forma aleatoria en el juego Scrabble por cada jugador. Vamos a simular la letra en mayúscula, aleatorio entre. Los valores serían entre 65 y 90. Así tendría mi valor numérico. Y luego con la función carácter vamos a encerrar el aleatorio entre. Así tendría yo mi representación de la letra simulada. Una vez que tenemos la letra, el siguiente paso es buscar el equivalente en su puntuación. Según el juego Scrabble, cada letra tiene una puntuación especial. La letra A tiene un punto, la B tiene 3 puntos y las letras más difíciles de conseguir dentro de las palabras tienen una puntuación mayor. Q 10 puntos, Z 10 puntos. Para poder localizar la puntuación vamos a hacer el uso o vamos a utilizar buscar vertical. Lo que vamos es mirar la letra y buscar una coincidencia dentro de nuestra tabla con las letras catalogadas y su respectiva puntuación. Nuevamente, las puntuaciones son predeterminadas por las reglas del juego. Buscar vertical, escribimos buscar V. Vean que de ahí dejé un espacio, una celda que no está combinada en la parte inferior de la letra simulada. Vamos a buscar primero que todo la letra, por eso marcamos la letra como valor buscado, punto y coma, o coma, de acuerdo a su configuración. La matriz, que serían todas las letras con su respectiva puntuación, y que debemos fijar con F4 porque vamos a replicar esta misma función en el resto de celdas. El indicador de columna sería 2 porque necesitamos la puntuación y es la segunda columna en la matriz. Y vamos a terminar con el argumento opcional escribiendo falso para que exista coincidencia exacta. Escribimos falso, enter, y aquí tenemos la puntuación de acuerdo a la letra respectiva. Si Y es 4, verifiquemos. Y tiene una puntuación de 4, pulsamos F9 para que cambie tanto el valor de la letra como la puntuación. P equivale a una puntuación de 3, V equivale a una puntuación de 4, G equivale a una puntuación de 2. Vamos a replicar, a copiar nuestra función con aleatorio, carácter y buscar vertical, estas dos celdas, y las vamos a pegar en el resto de celdas que representan las fichas. Y así tenemos nuestras 7 fichas simuladas dentro de un juego de Scrabble con la letra aleatoria y lógicamente su puntuación correspondiente. Pulsamos F9 y aquí tenemos diferentes valores para cada ficha.